Hola chicos, bienvenidos a clase. Hoy voy a pasar a explicaros las diferentes razones trigonométricas que nos podemos encontrar. Esto lo utilizamos en matemáticas y luego también en algunos ejercicios de física también necesitamos saber trigonometría. Por lo tanto, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son las diferentes relaciones que existen entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es decir, en aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Si no es un triángulo rectángulo, no se cumplen estas razones. La del sinus del ángulo, el seno del ángulo, será siempre el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, que es lo que tenemos aquí. La del coseno es el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Para que os acordéis, la C con la C, ¿vale? Coseno con contiguo. Y luego sería la tangente, que es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. En un ejemplo, si me dan los diferentes valores de los lados, para calcularme las razones trigonométricas es tan sencillo como el seno del ángulo. Si estoy estudiando este ángulo, el cateto opuesto es el que tengo delante, que es el 4, y la hipotenusa es este valor de aquí, que será el 5. Por lo tanto, el seno de este ángulo valdrá 4 partido por 5. El coseno del ángulo es el cateto contiguo, que es el que está pegadito al ángulo que estamos estudiando, en este caso es un 3, dividido entre la hipotenusa, que es un 5. Y luego la tangente del ángulo es el cateto opuesto, que en este caso es 4, dividido entre el cateto contiguo, que en este caso es 3. De esta forma tan sencilla tendríamos calculadas las diferentes razones trigonométricas. Si os falta alguno de los lados, acordaros siempre de Pitágoras. Pitágoras me decía que si yo tengo un cateto que le llamo A, otro cateto que le llamo B y una hipotenusa, por ejemplo, que yo le llamo C, se debe de cumplir que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Otra cosita que vais a necesitar en trigonometría es saber que la suma de los ángulos de un triángulo debe ser 180 grados. Por lo tanto, en nuestro caso tendríamos un ángulo que ya lo sabemos que vale 90 más alfa, que sería uno de los otros ángulos, y al otro, por ejemplo, le puedo llamar beta, ¿vale? Por ejemplo, puedo decirle este de aquí es beta. Las razones trigonométricas de alfa y beta van a ser diferentes porque el cateto contiguo y el opuesto va a cambiar. Por ejemplo, si yo voy a hacer ahora las razones trigonométricas del ángulo beta, el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta, tendríamos que para el seno de beta sería el cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es el 3, que es el que tengo delante, dividido la hipotenusa, que sí que sigue siendo 5. El coseno es el cateto contiguo, en este caso el contiguo de beta es el 4, que es el que está pegadito, por lo tanto sería 4 partido por 5. Y la tangente, que era el cateto opuesto partido del cateto contiguo, en este caso sería 3 partido por 4, ¿vale? Con esto, hay veces que también os pueden pedir que calculéis la cosecante, la secante o la cotangente. Cosecante, secante y cotangente, ¿qué son? La cosecante es 1 dividido el seno del ángulo. O lo que es lo mismo, si el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, es hacer hipotenusa entre cateto opuesto. La secante es 1 partido el coseno del ángulo, es decir, la hipotenusa entre el cateto contiguo, ¿vale? Acordaros siempre coseno contiguo, las dos T's van juntas. Y la cotangente es 1 partido la tangente, que en este caso sería el cateto contiguo dividido entre el cateto opuesto. Estas, hacerlas solo si os las piden, ¿vale? Porque de normal las razones trigonométricas que solemos trabajar es la del seno, coseno y tangente. Ahora os voy a enlazar un pequeñito vídeo directamente a la calculadora para que veáis cómo operar con ángulos, cómo poner el seno en la calculadora y todas estas cosas. Ahora con la calculadora, cómo poder introducir seno, coseno, tangente, cómo poder calcular los ángulos y cómo poder calcular todo este tipo de cosas.
Si yo, por ejemplo, quiero calcularme el seno de un ángulo que vale 30 grados, simplemente tengo que apretar la teclita esta que pone sin 30 y le doy al igual. Y ese valor sería el seno del ángulo. Si yo quiero calcular el coseno, sería tan fácil como si tengo aquí el coseno, apretar la tecla del coseno, poner el mismo grado y igual. Si quiero calcular la tangente, pues tangente de 30 grados igual. Si estoy, por ejemplo, en los otros ejercicios que teníamos antes, que os había puesto que el seno era 4 partido 5 y yo quiero calcularme el ángulo a partir de ahí, lo que tenemos que apretar es la teclita de Shift, el valor del seno, y ahí nos ponemos el valor que nosotros tengamos. En este caso era 4 partido 5, ¿vale? La teclita del partido para las fracciones es esta teclita de aquí, ¿vale? Con la Casio de toda la vida. Entonces, nada, simplemente le daríamos al igual y el valor que obtenemos aquí es el ángulo. Si queremos calcular el ángulo en grados, minutos y segundos, veis aquí que tenemos un puntito y unas comitas. Tenemos que apretar esa tecla y el resultado que obtenemos es el de grados, minutos y segundos. Si quiero, que es el valor del coseno y quiero calcular su ángulo, pues sería lo mismo, ir haciendo Shift, coseno. En este caso del ejercicio que habíamos hecho era el de 3 partido por 5, le daríamos al igual y ese sería el valor de nuestro coseno. Es decir, el ángulo obviamente me tiene que salir el mismo porque son las razones trigonométricas del mismo ángulo. Y para la tangente haríamos lo mismo, Shift, tangente, pondríamos el valor del 4 partido por 3, le daríamos al igual y ese sería el valor que nosotros tenemos, ¿vale? Cuidado con una cosa, ¿vale? De normal las calculadoras las tenéis en modo DEG, que es cuando estamos operando con grados. Si yo voy a operar con radianes, tendríamos que poner la calculadora en radianes. ¿Cómo se pone la calculadora en radianes? Tenemos que ir a Mode. Le vuelvo a dar en este caso al Mode y dándole varias veces en el Mode, en este caso ya vemos que aparece DEG, Rad y Grad. Si quiero calcular con radianes, tendría que utilizar el botón número 2 y ya tendríamos la calculadora puesta para operar con radianes. Si quiero volver, pues nada, Mode, en este caso le doy varias veces y ya me saldría el DEG. A ver, para cada una de vuestras calculadoras mirarlo, porque hay algunas que necesitáis poner Shift Mode o alguna cosa de esas. Si no os aclaráis con vuestra calculadora, decirme la calculadora que es y os haré el vídeo con esa calculadora, ¿vale? Ahora es que he cogido esta, que es la que tenía a mano en la academia, y como más o menos para todos es igual, pues he utilizado esta, ¿vale? Hola chicos, bienvenidos a clase. Hoy voy a pasar a explicaros las diferentes razones trigonométricas que nos podemos encontrar. Esto lo utilizamos en matemáticas y luego también en algunos ejercicios de física también necesitamos saber trigonometría. Por lo tanto, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son las diferentes relaciones que existen entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es decir, en aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Si no es un triángulo rectángulo, no se cumplen estas razones. La del sinus del ángulo, el seno del ángulo, será siempre el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, que es lo que tenemos aquí. La del coseno es el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Para que os acordéis, la C con la C, ¿vale? Coseno con contiguo. Y luego sería la tangente, que es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. En un ejemplo, si me dan los diferentes valores de los lados, para calcularme las razones trigonométricas es tan sencillo como el seno del ángulo. Si estoy estudiando este ángulo, el cateto opuesto es el que tengo delante, que es el 4, y la hipotenusa es este valor de aquí, que será el 5. Por lo tanto, el seno de este ángulo valdrá 4 partido por 5. El coseno del ángulo es el cateto contiguo, que es el que está pegadito al ángulo que estamos estudiando, en este caso es un 3, dividido entre la hipotenusa, que es un 5. Y luego la tangente del ángulo es el cateto opuesto, que en este caso es 4, dividido entre el cateto contiguo, que en este caso es 3. De esta forma tan sencilla tendríamos calculadas las diferentes razones trigonométricas.
Si os falta alguno de los lados, acordaros siempre de Pitágoras. Pitágoras me decía que si yo tengo un cateto que le llamo A, otro cateto que le llamo B y una hipotenusa, por ejemplo, que yo le llamo C, se debe de cumplir que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Otra cosita que vais a necesitar en trigonometría es saber que la suma de los ángulos de un triángulo debe ser 180 grados. Por lo tanto, en nuestro caso tendríamos un ángulo que ya lo sabemos que vale 90 más alfa, que sería uno de los otros ángulos, y al otro, por ejemplo, le puedo llamar beta, ¿vale? Por ejemplo, puedo decirle este de aquí es beta. Las razones trigonométricas de alfa y beta van a ser diferentes porque el cateto contiguo y el opuesto va a cambiar. Por ejemplo, si yo voy a hacer ahora las razones trigonométricas del ángulo beta, el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta, tendríamos que para el seno de beta sería el cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es el 3, que es el que tengo delante, dividido la hipotenusa, que sí que sigue siendo 5. El coseno es el cateto contiguo, en este caso el contiguo de beta es el 4, que es el que está pegadito, por lo tanto sería 4 partido por 5. Y la tangente, que era el cateto opuesto partido el cateto contiguo, en este caso sería 3 partido por 4, ¿vale? Con esto hay veces que también os pueden pedir que calculéis la cosecante, la secante o la cotangente. Cosecante, secante, cotangente, ¿qué son? La cosecante es 1 dividido el seno del ángulo. O lo que es lo mismo, si el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, es hacer hipotenusa entre cateto opuesto. La secante es 1 partido el coseno del ángulo, es decir, la hipotenusa entre el cateto contiguo, ¿vale? Acordaros siempre coseno contiguo, las dos T's van juntas. Y la cotangente es 1 partido la tangente, que en este caso sería el cateto contiguo dividido entre el cateto opuesto. Estas, hacerlas solo si os las piden, ¿vale? Porque de normal las razones trigonométricas que solemos trabajar es la del seno, coseno y tangente. Ahora os voy a enlazar un pequeñito vídeo directamente a la calculadora para que veáis cómo operar con ángulos, cómo poner el seno en la calculadora y todas estas cosas. Ahora con la calculadora, cómo poder introducir seno, coseno, tangente, cómo poder calcular los ángulos y cómo poder calcular todo este tipo de cosas. Si yo, por ejemplo, quiero calcularme el seno de un ángulo que vale 30 grados, simplemente tengo que apretar la teclita esta que pone sin 30 y le doy al igual. Y ese valor sería el seno del ángulo. Si yo quiero calcular el coseno, sería tan fácil como si tengo aquí el coseno, apretar la tecla del coseno, poner el mismo grado y igual. Si quiero calcular la tangente, pues tangente de 30 grados igual. Si estoy, por ejemplo, en los otros ejercicios que teníamos antes, que os había puesto que el seno era 4 partido 5 y yo quiero calcularme el ángulo a partir de ahí, lo que tenemos que apretar es la teclita de Shift, el valor del seno, y ahí nos ponemos el valor que nosotros tengamos. En este caso era 4 partido 5, ¿vale? La teclita del partido para las fracciones es esta teclita de aquí, ¿vale? Con la Casio de toda la vida. Entonces, nada, simplemente le daríamos al igual y el valor que obtenemos aquí es el ángulo. Si queremos calcular el ángulo en grados, minutos y segundos, veis aquí que tenemos un puntito y unas comitas. Tenemos que apretar esta tecla y el resultado que obtenemos es el de grados, minutos y segundos. Si quiero que es el valor del coseno y quiero calcular su ángulo, pues sería lo mismo, ir haciendo Shift, coseno. En este caso del ejercicio que habíamos hecho era el de 3 partido por 5, le daríamos al igual y ese sería el valor de nuestro coseno. Es decir, el ángulo obviamente me tiene que salir el mismo porque son las razones trigonométricas del mismo ángulo. Y para la tangente haríamos lo mismo, Shift, tangente, pondríamos el valor del 4 partido por 3, le daríamos al igual y ese sería el valor que nosotros tenemos, ¿vale? Cuidado con una cosa, ¿vale? De normal las calculadoras las tenéis en modo DEG, que es cuando estamos operando con grados. Si yo voy a operar
con radianes tendríamos que poner la calculadora en radianes. ¿Cómo se pone la calculadora en radianes? Tenemos que ir a mode. Le vuelvo a dar en este caso al mode y dándole varias veces en el mode, en este caso ya vemos que aparece deg, rad y grad. Si quiero calcular con radianes tendría que utilizar el botón número 2 y ya tendríamos la calculadora puesta para operar con radianes. Si quiero volver, pues nada, mode, en este caso le doy varias veces y ya me saldría el deg. A ver, para cada una de vuestras calculadoras mirarlo, porque hay algunas que necesitáis poner Shift Mode o alguna cosa de esas. Si no os aclaráis con vuestra calculadora, decirme la calculadora que es y os haré el vídeo con esa calculadora, ¿vale? Ahora es que he cogido esta, que es la que tenía a mano en la academia, y como más o menos para todos es igual, pues he utilizado esta, ¿vale? Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!